Haciendo un poco de historia, el perfil de músico que teníamos en un conservatorio hace 30 años, ¿no? Era el músico que ni soñaba en entrar en una orquesta, no se lo habían explicado, no existía, ¿no? La Honde supuso una revolución tremenda, seguramente la revolución más grande o una de las más grandes y, digamos, en su estela, la Joven Orquesta de Cataluña y tantas otras orquestas jóvenes que hay, en el cambiar la mentalidad, ¿no? El decir, la profesión de músico no es solo salir a tocar como solista. Poder tocar en una orquesta se convertía de pronto en una ilusión enorme, en una ilusión grandísima, una posibilidad que se abría ciertamente. Esto también ha acabado cambiando. La realidad, como nos contaba ahora Sara, y por todo lo que hemos estado escuchando estos días, ha ido cambiando y lo que en un momento determinado, cuando la Honde apareció, cuando la Jong apareció en su momento, podíamos decir, yo me acuerdo, la Jong cuando empezó, había en Cataluña 2 conservatorios superiores, ninguno de los cuales tenía una orquesta estable, y de los 5 o 6 conservatorios de grado medio había 2 que tenían orquestas solo de cuerda, que más o menos el panorama en ese sentido ha cambiado tanto que también, y ahí es a donde voy para el argumento, la labor de las orquestas jóvenes es otra, pero podemos contribuir a lo que se está comentando aquí, ¿no? Es decir, en un momento determinado lo que tenía que hacer la Honde, la Jong, una orquesta joven en su comunidad, era que vengan y que toquen lo que no han podido tocar, que toquen Mozart, que toquen a Beethoven, que conozcan de primera mano el repertorio y ya veremos los grandes problemas que se planteen después, ya veremos cuando lleguen. Hoy en día esto ha cambiado mucho para bien, lo que decía María José de los centros, lo que comentaba Sara ahora también digamos, de cómo ha quedado el panorama y la realidad de todas las orquestas, lo que hemos estado escuchando de programas sociales, de colaboración, de programas educativos, que es tremendo. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en la Jong, lo que hacía hace 15 años la orquesta, digamos, de 18 a 22 años, lo hace exactamente la orquesta de pequeños. Nosotros tenemos 3 orquestas, la Jong Alevines, se les llamamos, una orquesta que va de 14 a 17 años, es la orquesta que está tocando a Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, y donde se invierte más en que lleguen antes al repertorio. Lo que era entonces la Jong, lo equivalente, digamos, a la Honde, de la franja de 18 a 22, 23 años, intentamos enfocarla a proyectos de gran magnitud, en colaboración siempre que se puede con otras instituciones. De hecho, con la misma Honde, hace ahora 5 años va a cumplirse en verano próximo, hicimos un encuentro juntos, ¿no? Se hizo Gurre-Lieder de Arnold Schoenberg, las 2 orquestas juntas hicieron el encuentro, bueno, y fue una experiencia extraordinaria, un tipo de repertorio que incluso hoy en día en los conservatorios superiores es difícil que se pueda llegar a hacer, de un tipo de especialización en música contemporánea, en barroco, estilísticamente, que en los centros superiores es posible, empieza a ser posible, pero todavía no llega, y que en cambio las orquestas jóvenes disponen de cierta flexibilidad para esto, ¿no? Nosotros enfocamos entonces el trabajo de lo que es el tronco central, por así decirlo, de la Jong, a este tipo de encuentros, digamos, encuentros de trabajo de gran sinfonismo, pero también de tocar música barroca con instrumentos, en lo posible con instrumentos de época, la música clásica, lo mismo, y hacer experiencias de talleres de composición en directo con compositores jóvenes, etc. Y luego nos hemos inventado una tercera orquesta, que esta es interesante para lo que se trata aquí, que es una orquesta, un proyecto propiamente de inserción profesional, lo que llamamos la Jong Filarmonía, que reúne a ex miembros de la Jong que están dispersos por muchas de las orquestas de la EOS, 1, 2 veces al año, 3 veces, hoy en día pocas, porque cuesta todo un poco más, para realizar un tipo de proyectos especiales. No es una orquesta que, digamos, que se reúna para tocar un bolo, para entendernos, sino que hace solamente proyectos en coproducción con otras instituciones y que tengan un valor añadido. Por ejemplo, digamos, un espectáculo en directo para televisión, pero sobre un tema puramente de cultura o de música clásica. Por ejemplo, concursos de jóvenes intérpretes, por ejemplo, concursos de composición, etc. Entonces, a lo que iba, para volver al inicio de lo que decíamos, ¿existe este perfil o no? Yo creo que tenemos ejemplos de que el perfil de músico existe. David es un ejemplo maravilloso, David Ballesteros, que hablaba esta mañana, no, un ejemplo de que este perfil de músico está, el músico que ya sabe hace tiempo que solamente tocar el instrumento no va a ser su profesión, no va a ser su vida, va a ser, no sé si psicólogo social, quizás no tanto, pero cerca de esto, sí, alguien que se pueda acercar a un niño con dificultades de expresión, de motricidad, de lo que sea, y de pronto le lleve a un sitio donde no había estado antes, le pueda elevar por encima de sus
sus problemas, digamos, o de su día a día, ¿no? Y que a la vez tenga el espíritu empresarial del que nos hablaba ahora Sara, ¿no? De decir, voy a inventarme mi profesión de músico, en cierta manera. Este es un perfil que yo creo que existe y que está presente en muchas orquestas españolas. Y la cuestión, claro, la gran pregunta es, ¿puede permitir la estructura actual de las orquestas en España reconvertirse a sí misma para que esto salga más a la luz? Creo que es maravilloso que hayan organizado estas jornadas porque de eso va el tema, ¿no? Y todos sabemos y entendemos que, digamos que es muy complicado. Tú decías esta mañana, me voy a permitir, disculpa Miquel, no me meto contigo, pero has usado una expresión muy bonita, decías que las orquestas son lentas. Yo diría, pero quieren. Es decir, la cuestión importante es se quiere cambiar, ¿no? Y lo que lo hace lento, me permitiría decir yo, quizás es que la mochila que se lleva de trienios y genios de toda la vida acumulada anteriormente como colectivo social, como el colectivo laboral, es muy difícil de cambiar, es muy difícil de cambiar. Pero yo estoy convencido, después de haber escuchado esto y por lo que veo, digamos, en todas partes, que realmente se quiere, se busca este valor añadido y que esto vendrá a través de las personas. Yo estoy convencido que el perfil existe y que será a través de las personas cuando llegue. Entonces, la cuestión, digamos, de lo que comentabas tú, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a producir este cambio o cómo podemos ayudar desde el perfil de una orquesta joven a que esto se vea? Durante mucho tiempo, en la JON como en otras orquestas jóvenes, creado vínculos con las orquestas profesionales de nuestro entorno. Esto es una cosa que de forma natural con el tiempo acaba apareciendo, igual que comentaba María José, el hecho, digamos, del convenio que firma ahora la OSE con Musiquere, ¿no? Las instituciones que conviven al lado acaban encontrándose y sin que haya habido en realidad un trasvase concreto, hablo en particular de ejemplo de la JON y por ejemplo de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, haya habido un trasvase, una vía, un pathway que decía ella, ¿no? Concreto, es decir, los que salen de aquí tienen sus pruebas, podrán entrar como asistentes, refuerzos, acabarán entrando en la orquesta, sin que esto se haya formalizado, en realidad ha existido, se ha dado de una forma natural. Pero en lo que nos hemos querido fijar en la JON es en lo que va a pasar después, ¿no? Es decir, este camino dónde termina, cómo va a acabar el problema, por así decirlo, la dificultad económica, organizativa, laboral que se lleva, cuál va a ser el final, cómo vamos a conseguir, cuál es el modelo a imitar, ese es el tema. Entonces, aparte de tener desde la JON muchos convenios de colaboración con el auditor y con la orquesta, nuestra idea desde hace algunos años fue intentar fijarnos en un modelo de orquesta que respondiera, que hubiera nacido ya con esta inquietud y que por lo tanto respondiera ya a estas preguntas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho desde hace un par de años, hemos firmado ya un convenio con Mahler Chamber Orchestra, de forma y manera que se establece una relación. Mahler Chamber es una orquesta, como todos saben, distinta en el sentido que fue fundada por los propios músicos, tiene una organización distinta, pero esto le da una flexibilidad, una visión, lo que ella decía ahora, ¿no? ¿Por qué los mejores músicos se presentan a una audición? Acaban diciendo, es que yo no quiero tocar en la orquesta, hubiera ganado la plaza, pero no, porque yo quiero dibujar mi vida, quiero tocar música de cámara, quiero tener mi orquesta, quiero poder decidir artísticamente también, ¿no? Pues hay ejemplos muy bonitos ya en el mundo de esto. La cuestión es, ¿podemos llegar aquí? ¿Debemos llegar aquí? Yo no sé, planteo la pregunta porque la mochila que se lleva es muy grande, pero, no sé, Van Dart, Spira Mirabilis, Mahler Chamber, Europe Chamber Orchestra son un tipo de modelos que han nacido respondiendo ya a estas inquietudes y la cuestión grande es, ¿podemos aspirar a esto? ¿Debemos o no? En cualquier caso, desde la JON sí teníamos claro que podíamos y que debíamos y por eso hemos abierto esta vía, pensando en que es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad que el músico de 18, 19, 20 años con un gran talento que llega sepa que puede inventarse su vida si tiene la calidad suficiente, o sea, la excelencia máxima, si tiene la imaginación, si tiene las habilidades también empresariales necesarias para ello, si tiene la ilusión también para ello, y que se puede hacer aquí, se puede hacer en cualquier sitio y que algunos ya lo han hecho, ¿no? Entonces yo creo que ese sería, no es una polémica, Miquel, no es que me quiera
disculpa, pero que me ha inspirado un poco lo que decías por el decir, yo sí creo que existe este perfil, creo que está y creo que debemos enseñarlo más, tanto como sea posible en las orquestas, y que esto será una de las piedras de toque, una de las, no la única, por supuesto, hablando además las enormes dificultades organizativas que decía antes, pero una de las piedras de toque que deben permitir cambiar más y cambiar mejor y acercarse más al público, tener más relación con la comunidad alrededor, tener una conciencia social más despierta, por así decirlo, y en definitiva, lo que comentaba alguien por la mañana también, devolver a la sociedad en forma de energía, de estímulos, de emoción, de capacidad de superación, lo que la sociedad nos da en forma de pues, becas para que los niños estén en la Young, subvención o no subvención, o menos subvención, digamos, para la temporada. Es decir, esto, la conciencia, solo que se haya despertado con energía, con fuerza, este chip de decir, debemos incidir más en esto, yo creo que esto es la llave. El problema es que, y ahí sí que te doy toda la razón, Miquel, es lento. ¿Cómo se cambia? No sé cómo se cambia. Ahora, ¿existen? Sí. Seguro, sí, estoy convencidísimo, ¿no? Decía David, pero también estaba esta mañana Jordi Jimeno de la Orquesta de Valladolid, lo mismo, ¿no? Un violinista, jefe de segundos violines, excelente, por cierto, pasó por la Young, ahora no digo, por la Honda también, por cierto, que ha reconvertido, ha decidido, pues mi vida va a ser esta, no voy a, porque tengo una visión más completa o distinta, o desde otro ángulo, que me va a permitir ayudar más a que el panorama cambie. Bueno, yo creo que este es el mensaje. Ahora, si tenemos un poco de tiempo, quizás podamos polemizar o no. Y me gustaría acabar solo con una sola palabra casi. Yo creo que la clave es asociarse. Asociarse. Buscar un socio que comparta intereses, ¿no? En un momento de dificultad, ella lo decía también muy bien ahora, buscar un partner, un socio que diga, yo qué tengo que tú necesites, tú qué tienes que yo pueda ofrecer, y que sea bueno para todos, para mí mejor, para ti mejor, para los que nos vean mejor, para los que nos tienen que subvencionar o tienen que ayudar también mejor. Que la clave está en abrir estas puertas y por eso déjenme que felicite una vez más a EOS para tomarse tan en serio una cuestión tan seria. Muchas gracias a todos.